Y les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Víctor Ito Bisonó, quien es el ministro de Industria y Comercio, un gran amigo nuestro también. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ministro. La mejor Tenemos que hacer un programa especial para eso. Sí, con los comentarios de afuera del programa. Víctor, en el caso del gobierno sometió el proyecto de ley de reforma a la ley de hidrocarburos. Nos gustaría conocer de viva voz, la tuya, de cómo se implementaría esto, cómo beneficiaría, cómo se reduciría el costo de los combustibles cuando a nivel internacional está hablando de que en Estados Unidos está a $5 en un galón de combustible. ¿Cómo lograr eso? Bueno, Y en función... yo a eso agregaría si realmente el objetivo del proyecto de ley es reducir el costo de los combustibles. Y a propósito de que tú anunciaste desde Argentina de que llegaron a un acuerdo para comprar combustible de ella. Muchas cosas juntas. Pero sí, todo es en el combustible. Sí. Lo primero es que los precios internacionales, y qué bueno, hoy los mercados abrieron con un poco a la baja, fluctúan mucho, y es un componente importante, pero no es el único. Por ejemplo, nosotros importamos una parte de combustible, pero otra gran parte se importa ya destilado. Y igual que, por ejemplo, el GLP es totalmente importado. Y eso tienen componentes que con estructura hoy día de 13 componentes. Nosotros estamos proponiendo, y efectivamente ese es el principal, la principal fortaleza que tiene nuestra propuesta, que darle transparencia, que la gente lo pueda entender. Y yo que estuve en el Congreso 18 años, creo que lo más rico de esta acción que el presidente de la República, Luis Abinader, junto con el Ministerio de Industria y Comercio, hacemos, es ponerla sobre la mesa para discusión. Porque es tan complejo que muchas veces no se entiende. Y aquí se tiene la oportunidad de ir al Senado, a las reuniones, los actores que tienen que ver, a la vista pública, aquellos que tengan cualquier duda o tengan cualquier idea, o tengan cualquier propuesta, o quieran quitarle algo a la propuesta que nosotros sometimos. Ministro. Y después del Senado lo tienen entonces en la Cámara de Diputados otra vez. Pero perseguimos la eficiencia, la transparencia, la automatización y definitivamente, vuelvo y repito, cumpliendo con que una ley que tiene 21 años y que siempre hay un ruido sobre ello, puede estar en la discusión. Es reducir los impuestos que recibe el gobierno para beneficiar a la población dominicana que consume los combustibles. Va a tener una eficiencia y va a haber reducción. Por ejemplo, dentro de la ley hay uno de los artículos que se propone que el ad valorem, cuando pase del precio, el barril de petróleo que está presupuestado, no vaya a ingresar a las arcas del Estado, sino que vaya al fondo de compensación directamente o al subsidio. Y eso, si hiciéramos el cálculo, a grosso modo, ¿verdad? De 27 pesos que se paguen ad valorem por un producto, bajaría a 20 pesos, por ejemplo. Hoy, la semana pasada. Sí. A grosso modo, vuelvo y digo, porque eso varía cada semana por cada componente. Es lo mismo. La amplitud de la fórmula, que había un componente que decía otro costo y que nadie entendía, o la fijación ya de dónde se va a ver la tasa, porque la tasa era referencial al Banco Central, pero los importadores no compran en el Banco Central, eso hace mucho que el Banco Central no vende dólares, compra en la calle, son variaciones. Esa eficiencia de una nueva estructura va a registrar también baja. ¿Quién preparó el proyecto? ¿El Ministerio de Industria y Comercio o hubo algún tipo de participación del Ministerio de Hacienda? Un equipo económico donde ambos estaban presentes. Claro que sí. Ministro, claro que sí. A propósito de esto, déjeme ver si usted me ayuda a comprender lo siguiente. Tal vez hemos hecho muchas expectativas en torno al proyecto, sobre todo porque la gente lo relaciona con la posibilidad de conseguir gasolina más económica, más barata. Sin embargo, por la estructuración que tiene el costo de la gasolina, sabemos que buena parte de esos recursos son parte del presupuesto nacional y que sin una reforma fiscal es difícil que el gobierno pueda
deshacerse de esos impuestos porque no lo va a poder sustituir. Pero en la estructura de distribución, ¿qué cambia? Que pudiera, digamos, considerarse alguna reducción tal vez en la estructura de la distribución, importación, distribución y detalle. Estamos proponiendo que eso sea una fórmula que pueda ser auditable y que pueda ser fija, o sea, que se diga cuál es la estructura. Fíjate, cuando nosotros llegamos al ministerio, eso estaba a discreción total de los ministros de turno. Total. Y eso es parte de la ley del 2000 también. Esta estructura que está hoy día. Nosotros proponemos en la ley que sea una estructura que se escoja. En el mundo entero se hace ese ejercicio. ¿Por qué se hace? Y que se pueda auditar para aquellos que tengan duda de que es mucho, otros que dicen que es poco, otros que dicen que está bien, bueno, pues vayan y la vean, la entiendan y la discutan. Que no quede a discreción ni del ministro ni de una coyuntura específica. Actualmente, ¿cómo gana cada agente involucrado en el negocio? ¿Una cuota fija? ¿Un porcentaje fijo? ¿Cómo? Sí, es más o menos un 14%. Las estructuras de importación, y distribución y detalle. Recuerden que esto, o por lo menos cuando nosotros encontramos un estudio que hizo Chanoil. Chanoil es una compañía recomendada por el Banco Mundial, de dos que hay globales que hacen este tipo de ejercicio, una francesa y esta que es inglesa. Y en base a eso hacen el mismo análisis de cuando va alguien a pedirle a un banco que quiere un préstamo. El banco lo primero que le dice, dame todos los documentos, déjame ver si tu flujo de caja da para pagarme y para que tú ganes también, porque si no tú no me vas a pagar. Sí. Y en base a eso se hace entonces el análisis de cada tramo. Y por eso digo que lo rico de esto es que está en discusión, que aquel que tenga una duda, que aquel que quiera proponer algo, que aquel que se quiera imaginar lo que quiera, no importa, porque ese es lo rico de la democracia, que usted vaya, lo discuta, opine y lleve un técnico que lo asesore, porque muchas veces no se sabe, sino que, oye, yo oí, me dijeron, parece, antes tenía 7 estructuras, ahora tiene 13, parece que va a ser más. Bueno, usted lleva a alguien que lo ayude. Eso se supone que iba a suceder en el Consejo Económico y Social, donde había una mesa destinada a discutir este tema, pero sin embargo el proyecto fue depositado ya directamente en el Congreso. ¿Queda descartada la discusión del tema del Consejo Económico y Social? ¿Habrá que ir necesariamente al Congreso? Bueno, buen punto. Yo considero que si está en el Congreso discutiéndose con una amplitud que no sea solamente lo convocado, es mayor la discusión. Pueden ir ahí cualquier ciudadano, se puede interesar. Así que me parece que es lógico que se discuta en el Congreso. Ya ¿En qué beneficia? Recordemos pero una cosa es que el gobierno le notifique al CEE un proyecto y otra cosa que lo someta a discusión. Sí. Son dos cosas diferentes. Sí, lógico, pero la discusión se va a dar. Y si se va a dar, por lo menos desde mi punto de vista, en el CES van a lo que convocan. En el Congreso va abierto. Bueno, pero es que el CES no sustituye el ejercicio del Congreso. Claro. Son dos capas distintas de consenso. Una de discusión del anteproyecto y una discusión del proyecto. Tiene buen punto. Yo creo que pueden hacer foros públicos también y todo el que lo quiera discutir. Digamos, el CEE ayudaría al gobierno a afinar el proyecto para cuando va al Congreso vaya lo más consensuado posible. Yo creo que mientras más se discuta y se comente, ministro, lo importante de esto, insisto, es que al depositarlo en el Congreso es público. Ministro. Usted le da a la página del Congreso, ahí lo tiene, y entonces tienen además que convocar a hacer vista pública. Y lo rico de eso es que se debata, que se entienda y que la gente haga propuestas. Jamás en la vida va a salir lo que se propuso. Eso se puede enriquecer, ministro, se puede quitar, se puede poner. ¿Por qué en todos estos esfuerzos que el gobierno está haciendo, uno nota que tal vez la única cosa ausente es el llamado al ahorro a la población? Porque la gente también tiene que hacer lo suyo. En momentos de crisis, lo lógico es que todo el mundo que gasta se recoja un poco. Y es una manera de ayudar incluso al propio gobierno, al propio país. Ese es un buen punto. Ajá. En estos días que a todos nosotros, y como debe ser, se sacan tuit viejos. Sí. Sacaron uno del 2011, donde yo decía de los combustibles, que siempre
A la tiene- formulita. no. Sigue siendo mi pensamiento, Ok. y creo que hice lo correcto Ok. al poner en el debate cuánto se paga de impuestos y qué hacen con tu dinero. Ok. Yo creo que tú comenzaste diciendo que hay un presupuesto, que si tú quitas algo y no hubo reforma, tienes que decir de dónde lo va a sustituir Sí. para seguir buscando esos ingresos. Lamentablemente no se hizo una reforma tributaria que se iba a hacer el año pasado, por eso no se había sometido a la ley. Y bueno, y hay partidas que seguirán en discusión, pero lo otro es cómo se gaste dinero, cómo se ha podido subvencionar el año pasado 15.400 millones y en lo que va de año más de 5.000, si no estaba presupuestado, del ahorro público, de la buena administración, de poder ajustar en cada sitio, cada semana, y poder entonces apostar no a a un subsidio, apostar a que haya una inversión de que hoy el presidente va a inaugurar una línea aérea nueva de dominicanos, de que a las 12 del día vamos a inaugurar una inversión de más de 600 millones de pesos de la Nacional de los ATIA, que se asociaron con una compañía americana y ya le están haciendo los colchones a una línea americana que dejó de hacerlo en China y se está llevando con el nearshoring. Entonces, ese momento que está viviendo el país de confianza social, política, económica, aquello de que cuando nosotros vamos a la Argentina o el presidente va a Chile, todo el mundo quiere hablar con él, a ver cómo fue que se tuvo tanto éxito en el combate del COVID y incluso se fue adelante de muchas personas. No, la primera vacuna se consiguió, la segunda se hizo, la tercera, la cuarta, cómo nosotros tuvimos un 12% de crecimiento el año pasado, cómo nosotros hemos podido mantener ese crecimiento y esa inversión directa que siga llegando. Entonces, ahí se habla Háblamelo de austeridad, de planificación y de tener la realidad de lo que está pasando en el mundo. El acuerdo con Argentina, explícanos sobre la compra de combustible y de productos que tienen que ver con agrícola, productos agrícolas. Bueno, mira, Caminero, yo creo que yo mismo, y no sé si ustedes, cuando pasa el COVID, que es una situación de salud, crea una situación económica, que no es económica, porque no fue que quebró nada, fue que todo el mundo se quedó en casa, la cadena logística se rompieron, bueno, una serie de situaciones. Y explota la guerra con Ucrania y Rusia. Bueno, pero ¿quién se imaginaba que de Ucrania se traía el 56% de las palanquillas para República Dominicana? Tubo, acero, malla, varilla, Sí. clavo. ¿Quién se iba a imaginar que República Dominicana, nosotros que fuimos a España a promover la industria y el comercio, y allá nos encontramos con el ron Barceló, y esto, bueno, es así, el primer destilado en venta en España, más que el whisky, la ginebra, la vodka, 200.000 cajas se le vendía a Rusia, y Brugal también le vendía cientos de miles de cajas. Pero la industria del cosmético en República Dominicana creció un 300% y se vendía algo que yo no conocía, baba de caracol. A Rusia, el gran mercado de esa línea de cosméticos, Rusia. Entonces, venden el 71% de aceite de girasol. Cuando ya eso no se pueda comercializar, o por las restricciones de Rusia, o porque Ucrania no puede cosechar ahora y sembrar, ¿qué va a pasar? Que el mundo comienza a tener otra demanda y sube el aceite en todos los lados. ¿Qué hace el presidente? ¿Cuáles son las instrucciones de nosotros? Bueno, seguir los mercados, juntarnos con los industriales, juntarnos con los importadores, con los detallistas, con toda la cadena a ver qué hay. Y en ese sentido vamos a Argentina. Y en el tema de los combustibles, ¿qué es lo que se pretende lograr con Argentina? Bueno, Argentina tiene pozos de combustible, Pero muchos de ellos. pero tiene capacidad de exportación, Argentina. No es solamente las exportaciones, muchas veces los países tienen mucho petróleo, tienen gas, no tienen capacidad de explotarlo, tienen restricciones con otros países, pueden tener concesiones, pueden dar ayuda de país a país, crédito de país a país. Fue aquello que dijo el presidente Abinader cuando dijo que si hubiese tenido un contrato como Petrocaribe, hubiese estado en otra situación. Aquello de que si el pago se hubiera podido diferir a 20 años, a un 1%, los 15.400 millones que ha destinado a subsidio lo pudo haber dedicado a otra cosa. Entonces nosotros estamos preguntándole
a los países que tienen petróleo, si tienen algo para socializarlo con nosotros. Bueno, pero para Estados hacer negocio. Unidos... Y si además, sí, claro que tiene. ¿Qué, en términos prácticos, qué nos puede beneficiar de ese acuerdo? Bueno, pero a eso fuimos, a hacer un acuerdo para ver qué pueden ellos ayudarnos, o de lo que tienen allá, o ayudarnos también con las explotaciones de petróleo aquí. Las dos cosas. O sea, que no se espere que sea un suministro de petróleo lo que pudiera ofrezca. ser, ¿por qué no? Claro que sí. Pero todavía no se sabe. Porque se habló de líquido, como de material líquido. Yo sé que lo ideal sería que yo le pueda comunicar, sí, 100.000 galones diarios de tal empresa, a tal precio. Eso no lo tenemos. Ahora, nosotros fuimos a ver cómo podemos, por ejemplo, algo concreto. Ellos tienen 3 refinerías allá y están invirtiendo 1.000 y pico de millones de dólares en actualizar la refinería. Bueno, pues parte del convenio es que nos van a dar asesoría también para nosotros poder considerar ampliar la nuestra. Eficientizar la nuestra, ver cómo está la nuestra, que funciona muy bien, pero siempre hay cosas que hacer. Ha explorado el gobierno ahora que Estados Unidos está buscando acuerdos con Venezuela y eso es eliminar las sanciones que tiene el presidente Maduro. El gobierno entonces está explorando aquello del pacto o el acuerdo de Petrocaribe. Pudiera ser. Nosotros no descartamos nada, pero hay cosas que no dependen solamente de un país, sino de acuerdos regionales y de aquellos que marcan la pauta. Para que Petrocaribe ya desapareció como acuerdo y desaparecieron las pero pudiera llegarse a un acuerdo con Venezuela para la compra de combustible. Ojalá y así sea. ¿Qué porcentaje se está refinando actualmente el país? ¿15, 20% del consumo nacional? Más o menos, yo diría. Son algunos 20, algo menos, 20.000 barriles diarios. Pero el tema es que se importan refinados, que hay también compañías, por ejemplo, Total, Exxon, Texaco y algunas otras que traen full oil, importan. No es solamente la refinería. La refinería participa más en los líquidos. Hay un tema que trascendió en el día de hoy, es que el viernes pasado el gobierno sometió un proyecto de ley de aranceles cero para productos importados. Son alrededor de 67 productos que pudieran estar reduciéndose su partida, ¿verdad? Su partida, que son 6 durante 6 meses reducir. ¿En qué afecta a la producción nacional y en qué beneficia al país? O sea, ¿pudiera tú explicarnos esa parte? Lo primero es que nosotros estamos enfocados en que no se afecte la producción nacional. Okay. Nosotros tenemos que cuidar nuestra producción y estamos constantemente vigilantes de que así sea. Ahora bien, nosotros tenemos un compromiso también, que es que el alimento le llegue a lo que menos tienen principalmente, porque la clase media alta y los altos pueden poner algo más, pero el que come todos los días de la canasta básica, el que va al colmado, incluso a que le fíen su comida, o al supermercado con su tarjeta de solidaridad bien medido, necesita que los precios estén lo más estable posible y asequible. Y entonces le damos seguimiento. Ejemplo, los productores de pollo. Aquí hay una gran cantidad y una buena estructura de producción de pollo. Pero en diciembre se tuvo que traer pollo de Brasil. Bueno, pues entonces eso es lo que... Pero una cosa es autorizar una importación y otra cosa es eliminar los aranceles. Bueno, es que en este gobierno... Porque son aranceles que están establecidos como barreras para protección de la industria nacional. Y como estamos en época de guerra, lo primero es que la gente coma y que la gente tenga acceso a los productos con estabilidad de precio, sin afectar la producción nacional. Que sean los mismos productores nacionales. ¿Y cómo no se va a afectar la producción nacional, ministro, si estamos hablando de importar con cero arancel? Cuando no tengan los productores nacionales, cuando ellos no lo puedan producir. Pero eso no es lo que dice la medida. Cuando a ellos se le pone... yo no sé cuál usted leyó. Una eliminación del arancel por 6 meses. No tiene nada que ver con la existencia o no de qué cantidad de productos a nivel nacional, o es una importación que se va a autorizar por cuotas. Vamos a ver si podemos entendernos.
Si los productores de pollo en diciembre no tenían suficiente pollo, ¿qué hacemos? ¿No le damos pollo a la gente o dejamos que se ponga a 100 como estaba? Pero ministro, Entonces, es que esto no es un problema de desabastecimiento. Sí, claro que sí. Así Claro. no es que lo ha presentado el gobierno. Bueno. Es un problema de precios, no de desabastecimiento. Las dos cosas quizás, porque el desabastecimiento encarece. Y cuando se encarece, entonces se crea el desabastecimiento porque la gente no tiene poder adquisitivo. Y por eso le digo que esto es siempre teniendo en cuenta el productor, el industrial, que sea el canal de esa conexión de cualquier cosa que se haga. Ministro, Aquí, pero lo primero ¿eso queda abierto proteger. o se van a autorizar por cuotas partidas específicas? Porque si yo puedo importar, yo importo y compito con los productores nacionales, aunque tengan, y posiblemente a ellos les sale más y caro. además eso determina en un enfoque totalmente distinto la medida. Claro. ¿Este es un arancel que se va a desmontar de forma general o va a haber cuotas de importación para poder aplicar este desmonte arancelario? Es que en tiempos normales, esa sería una buena pregunta. Hoy día usted tiene dinero y sale a buscar maíz y no encuentra. Porque el que tiene maíz se lo vende al que siempre le ha suministrado maíz, no al que vaya a buscar un barco por una coyuntura porque le den un permiso. Eso no existe. Pero ese sería un buen planteamiento, ministro, si fuéramos productores de maíz, que no lo somos. Ese es un supuesto, ministro, porque si yo tengo un contacto y me importo, y soy importador, porque soy importador de muchas cosas, el mismo que me suple los Pampers, me puede estar supliendo otro producto que no traigo, pero que en estas circunstancias lo traigo y lo meto al mercado. Sí, eso en tiempos normales es muy frecuente. Por ejemplo, nosotros tenemos un ejercicio que le puedo contar y partir de ahí quizás y abonar un poco en su inquietud. Hace algunos meses nosotros apoyamos el pan sobao de 5 y el pan de agua de 5 para que no subiera. Y se ha mantenido incluso, porque después el mercado llegó al abastecimiento. ¿Qué nosotros hicimos? A los 6 molinos que traen la harina, que le venden la harina a aquellas MIPYMES que fabrican ese pan. Incluso esto fue con una alianza público-privada, porque incluso hay algunos negocios que fabrican un poco de pan, pero fabrican otras cosas. Entonces había que ver qué cantidad se le apoyaba. Y se mantuvo y se dio. Pero no ese solamente es un excelente ejemplo, ministro, Sí. porque en este caso no solamente se está hablando de quitar el arancel a la importación de la harina, sino también al pan terminado, y ahí entonces se convierte en una amenaza distinta para esos mismos productores que el gobierno ha tratado de ayudar en otros momentos. Bueno, te puedo decir que nosotros tuvimos una reunión el viernes pasado con la mayoría de los grandes productores a través del IRD y el ejercicio que hemos hecho va caminando muy bien. Aquí no veo ninguna novedad. Aquí lo que veo es estabilidad. Recuérdense que ya en el mundo no hay control de precios. Lo que hay es confianza. Lo que hay es acercamiento. Lo que hay es un compromiso que ha mantenido tanto el sector privado como el sector público de mesas de precios semanales con los productores, con los comerciantes, con aquellos que son distribuidores, porque son varios que intervienen en la cadena. Se están reuniendo con todos Pues entonces, ellos. el Claro. CONEP y la IRD no están de acuerdo, porque el vicepresidente ejecutivo del CONEP dijo aquí hace unos momentos que no conocían el detalle de la medida antes de que fuera anunciada e hizo un llamado a manejar el tema con mucha prudencia por su preocupación por la producción nacional. No sabía que eso quería decir que no estaba de acuerdo. Le dije que él no, que estaba el Así el es que está de viernes. acuerdo la IRD también. No, yo lo que le estoy diciendo, lo que pasó. La interpretación de cada cual Ministro, es correcto. déjeme ponérsela de la siguiente manera. ¿Ha hecho el gobierno un balance del impacto que puede tener contra la industria y un impacto favorable con relación a los precios en el mercado? Porque obviamente el gobierno procura aliviar un poco la canasta familiar, sobre todo la de menor acceso. Sí, claro que sí, y lo hemos logrado porque no es con esa sola medida. Nosotros tenemos más de un año con todo este panorama de crisis económica, cuando se han complicado la cadena de suministro, cuánto cuesta traer un furgón de China, lo que está pasando ahora con Europa, ahora se están duplicando lo de Europa. Entonces hemos estado permanentemente en reuniones semanales con cada uno de los segmentos y a veces juntos
que compiten, porque a veces los productores compiten con los que son importadores. O a veces no, ministro. Bueno, pero Casi siempre. A veces son el mismo segmento o a veces hay algunos que participan en los dos. Claro. Siempre es un tema que hay que dedicarle tiempo, que hay que trabajar. Ahora, ¿qué le importa al gobierno? ¿Qué nos importa a nosotros? Que a ese pueblo que está allá afuera, que son la mayoría, puedan recibir el sustento de la canasta básica principalmente con los precios más estables, sin que haya especulación, sin que haya oportunismo, buscando entre todos nichos de mercado donde puedan tener fórmulas para que eso sea así. Muy bien. Y nosotros lo hemos logrado porque ahí está, independientemente de que las cosas han subido, como decía Percio, independientemente de que hay que ahorrar, bueno, pues nosotros le hemos dado seguimiento. ¿Qué se ha hecho con eso? Bueno, se ha subsidiado la urea, por ejemplo, se ha impulsado la producción nacional en el campo para que el desabastecimiento no ocurra y entonces encarezca más los precios. Ministro, tenemos que cerrar, pero ¿se ha pensado en algún tipo de medidas que puedan mitigar el impacto negativo de la eliminación de esos aranceles para los productores nacionales? Es que, ¿qué te digo? Si toda la producción nacional rompe récord todos los meses, enero vendió más que diciembre, febrero vendió más que enero, va bien abril. Con aranceles. No. Eso sin aranceles no sabemos cómo se va a comportar. Bueno, son mercados diferentes. Acuérdate que nosotros tenemos un DERECAFTA. Vuelvo al ejemplo del pollo. El pollo está más caro en los Estados Unidos que aquí, que la producción de República Dominicana. Y entonces cuando hay desabastecimiento lo tenemos que buscar en otro mercado. Y nosotros tenemos que asegurar la alimentación con precios estables al pueblo dominicano. Bueno, muchísimas gracias. Trato de hablar con ustedes siempre.